Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Empate a cero entre el Real Madrid y el Cádiz, donde el conjunto madridista volvió a caer en la misma piedra. Es decir, volvimos a caer, o no, volvimos en este caso, a poder ganar a un equipo que marcó una estructura ultra defensiva dentro del Santiago Bernabéu. Es decir, dos líneas muy juntas, de 3, 2 centrales, dependiendo cada equipo. Equipos que te dejan pocos espacios hábiles entre líneas para poder maniobrar, jugar dinámico. Equipos que tienes que ser muy preciso, muy veloz y tener, pues lo dicho, ese dinamismo y esa movilidad con y sin balón para estructurar y generar juego de manera fluida. Fluidez que ha faltado al Real Madrid, sobre todo en la primera parte. Entraba Eden Hazard de titular, con Fede Valverde. Y esa zona de perfil derecho, chicos, creo que ha sido clave para que el Real Madrid no haya podido constituir un juego del nivel que estábamos viendo en otros partidos. Lucas Vázquez en el lateral derecho, Valverde, Hazard en esa zona triangular, por decirlo de alguna manera, no se generaba juego. Hazard tiraba una serie de desmarques poco productivos. Lucas Vázquez con un pie impreciso tampoco ejercía problemas a la defensa del Cádiz. Centros inocuos. Y luego creo que Fede Valverde a nivel táctico pues no ha sido un jugador que haya resuelto muchas situaciones al margen de algún golpeo fuera del área. Recuerdo una parada de Ledesma, por ejemplo, un disparo fuera suyo de Valverde de fuera del área, pero poquita más producción ha hecho Fede Valverde en el día de hoy. Creo que por ahí, digamos que se nos ha ahogado la parte creativa. Por la izquierda tampoco Vinicius encontraba soluciones con inferioridad numérica, Mendy no le dio facilidades, Benzema en modo islote, sobre todo en la primera parte. Aún así tuvimos alguna situación para marcar concreta frente a un equipo que al final ha tenido una ocasión en todo el partido, eso sí, clara, de Negredo en la segunda parte, pero no ha tenido nada más. Álvaro Cervera tenía claro cuál era el planteamiento más o menos similar o muy similar al que ejercieron Sheriff, Osasuna o Villarreal, donde el Madrid no fue capaz de ganar esos partidos. Este tipo de encuentros no somos pacientes, pero no mezclamos la paciencia con el saber darle celeridad al juego por parte de la gente de ataque y al final se cortocircuita, entra el equipo en una situación de ansiedad, entra en una situación de declive y de no saber qué hacer. Es verdad que en la segunda parte, en el momento en el cual Ancelotti ha corregido algo mínimamente, porque ahora iremos con Ancelotti y el tema de los cambios, que creo que es justo hablar en este partido, el meter a Hazard en la zona de media punta, acercándola a Benzema, nos ha generado situaciones, ocasiones claras, más claras si caben, algún posible penalti, que al final no se ha señalado, pero Hazard para mí ha sido de lo mejor. Chiringuito y compañía le van a señalar. Es verdad que con Hazard los resultados, pues ahora mismo inmediatos, son muy difíciles porque es un tío que ha jugado muy pocos minutos en el último mes de competición por distintas motivaciones en las cuales ahora no voy a entrar. Pero hoy, a día de hoy, este vídeo va del partido de hoy, para mí ha sido de lo mejor. Entre líneas, ha sido el jugador que ha dado situaciones beneficiosas para los Vinicius, Benzema, Jovic cuando ha entrado en la segunda parte, que ha sido uno de los relevos. Es decir, ha dado facilidades, ha tirado paredes, ha tirado conexiones, ha aplicado inteligencia ofensiva al juego de conexiones y ha dado velocidad. Aunque él no esté en su mejor situación física, ha dado velocidad aplicando pues esas situaciones de pase. Y luego en la segunda línea Kroos y Casemiro les han faltado mordiente, acierto y profundidad por banda para meter pases rasos, no centros por arriba. Cuando tienes dos centrales tan altos como tiene el Cádiz, pues vaya, meter muchos centros no era la solución, pero sí a lo mejor forzar la línea de fondo y meter de ahí pases. Ha habido algún momento, pero no se ha definido bien. Y al final, cuando no concretas, pues es lo que tiene. Eso es de perogrullo. Pero creo que en la segunda parte habíamos encontrado alguna situación más, pero al equipo le ha faltado oxígeno y le ha faltado un par de cambios. Camavinga y Peter tenían que haber entrado. Es verdad que hoy, con 9 bajas que tiene el Real Madrid, no tiene muchísimas alternativas al margen de la propia de Luka Jovic, pero Camavinga lo tienes que meter porque te da desmarques de profundidad, es un tío que te va a dar energía, esa energía que tanto subraya Ancelotti con los cambios, y luego Peter, porque desde el lado derecho puede penetrar y generar desequilibrio, y te faltaba desequilibrio. Entonces, al margen de que sea un chaval, es lo que tienes en el banquillo y son los recursos que tienes, aunque sean más limitados esta vez. Tú como entrenador, tu motivación principal es dar soluciones al equipo. Claro, cuando al equipo le va bien, pues darle soluciones no es necesario. Cuando al equipo le va mal, pues sí, ahí tienes que darle otro tipo de sinergias al terreno de juego a los jugadores para dar soluciones. No las ha dado Ancelotti, creo yo. Pero en fin, después de 10 partidos consecutivos ganados, alguna vez tenemos que pinchar,
pero desde luego contra el Cádiz no me esperaba pinchar. Ahora bien, si me decís, después del planteamiento del partido, ¿es esperable pinchar? Pues es que hay parte de la primera parte, valga la redundancia, que la hemos tirado a la basura, completamente. No hemos sabido tomar buenas decisiones en ataque y eso nos ha generado la desesperación por momentos y el llegar muy ansiosos en los últimos 15-20 minutos del partido. Tal cual, así. Me voy cabreado, me voy de mala leche, la verdad. O sea, me voy muy, muy encendido. Es un partido que el Real Madrid tiene que sacar, que al margen de que creo que hemos merecido ganar, pero no por mucho, pero hombre, 1 o 2 goles hoy el Madrid podía haber marcado perfectamente con lo que ha generado, pero no hemos tenido la efectividad que hemos tenido en otros partidos y ahora lo bueno es que vamos a tener el último partido del año para responder en esta liga porque se aprieta un poquito con la victoria del Sevilla y el Sevilla juega contra el Barça, tiene un partido menos y también, bueno, yo doy casi por hecho que el Sevilla va a ganar al Barça, está mucho mejor el Sevilla que el Barça, por mucha milongaza que nos quieran vender con los Gavi y Nico, el Barça difícilmente va a llegar a Europa este año, difícilmente, en tal caso, por el déficit de los demás, no por el beneficio propio. Pero bueno, al margen de esta rajadita, que no la quería dejar pasar, autocrítica, hoy no hemos estado bien, no hemos tenido la velocidad necesaria para desarbolar a un equipo ultra mega defensivo, probablemente el más defensivo. El Madrid ha tenido un 80% de posesión, pero la posesión tiene que tener una validez luego dentro de las áreas, ¿no? En este caso en el área ofensiva. Así que bueno, a recuperar lo que podamos. No tenemos muchos días antes del partido en San Mamés. Vamos a ver si está Modric, se ha echado de menos. El Madrid tiene que aprender a jugar sin Modric, porque tiene la edad que tiene y es un talento descomunal, pero no va a ser eterno. Quiero pensar que no es solo por la baja de Modric, también en otros partidos ha estado Modric y no hemos sabido generar, digamos, una dinámica positiva en esta escenografía de partidos. Así que, bueno, no quiero simplificarlo todo en un jugador, creo que esto tiene un análisis bastante más profuso y tiene que ver con que al Real Madrid le cuestan estos partidos porque no, digamos, se exceden los centros laterales muchas veces, no profundiza en las paredes y en el movimiento sin balón, sobre todo, subrayo, sin balón, y a la hora de jugar entre líneas no somos incisivos y no generamos movimientos de ruptura por la parcela interior. Así que por ahí yo creo que va un poco el tema. Me gustaría leer vuestros comentarios al respecto, a ver si estáis de tan mala leche como yo, porque yo voy a dormir mal, la verdad, visto lo de hoy. Pero todavía queda mucha liga, en algún momento se tenía que pinchar, ha sido ahora. Está claro que esta liga no va a ser de 100 puntos, o sea, que la gente se olvide que esto del Madrid no va a ganar por 90 puntos, porque no hay fútbol para ganar por 90 puntos esta liga. Pero igualmente el Madrid, porque haya pinchado hoy, pues sigue siendo el favorito, evidentemente, es el mejor equipo de la liga, también, obviamente, muy por encima del Sevilla, muchísimo mejor equipo, pero es verdad que si empezamos a hacer el Canelo, pues lógicamente el Sevilla es un equipo dentro del nivel liga que puede producir mucho y que tiene mucha fiabilidad, al margen de su nivel de juego coral, colectivo en muchos temas. Pero bueno, así nos quedamos, chicos, leo vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.